Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Vital? El día de hoy nos encontramos con la doctora Adriana Penagos. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias María, buenas tardes. Gracias, doctora, por compartir con nosotros acá el día de hoy. Vamos a empezar un poco esta charla hablando de por qué la neuropsicología. Pues yo soy psicóloga de Ujú. pregrado y hice la especialización en neuropsicología, en evaluación y diagnóstico y el magíster en neuropsicología. El por qué, no sé, o sea, siempre me ha llamado la atención lo que tiene que ver con el cerebro, la parte de la cognición, procesos cognitivos como el aprendizaje, la memoria, la atención en diferentes etapas de la vida. Entonces siempre me llamó la atención esa parte como cerebral del procesamiento. ¿Qué diferencia hay entre la psicología, normalmente que conocemos, y Ujú. la neuropsicología? La psicología se encarga sobre todo de la parte emocional y del comportamiento. Entonces, por ejemplo, el psicólogo clínico es quien ayuda como en la intervención en casos de ansiedad, depresión, de comportamiento, cuando hay, por ejemplo, pues la parte de infancia o adolescencia, em, cuando hay de pronto como esas dificultades o esas características de ciertos pensamientos que están constantes en ciertas patologías o sin necesidad de ser un trastorno como tal. Entonces es como más centrado en la parte de emoción y comportamiento. La parte de neuropsicología ya es más como de la parte cognitiva, de procesos netamente cognitivos como atención, lenguaje, memoria, otros procesos cognitivos más superiores que se llaman funciones ejecutivas y ahí está la planeación, organización. Entonces es como más de ejecutar y como el funcionamiento cotidiano también de la persona. Hay una parte muy esencial dentro de todo proceso psicológico y es el tema del cuidador. Claramente, dentro de la neuropsicología también es importante, mucho más importante, pues obviamente, que el paciente tenga una estructura o una más bien como una red de apoyo mucho más sólida. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de cuál es el papel del cuidador en estos procesos? Listo, pues tenemos cuidadores tanto, por ejemplo, en niños, cuando hay, por ejemplo, algún tipo de discapacidad o algún diagnóstico, y de adultos o adultos mayores, ¿sí? Entonces, independientemente de la edad de la persona cuidada, el cuidador muchas veces suele ser el familiar. Si es, por ejemplo, niños, entonces el cuidador tiende a ser la mamá o la tía, a veces la abuelita, ¿sí? Y cuando son adultos, dependiendo, por ejemplo, si eso es por secuelas de, no sé, un trauma craneoencefálico, cosas así, en adulto medio, el cuidador tiende a ser la pareja o un hermano del paciente, y en adulto mayor el cuidador tiende a ser un hijo o también la pareja o el esposo, pero pues también están en la misma edad y pues tiende a ser un poco más complicado. A veces un conocido o a veces un profesional en enfermería, o un conocido de la familia que pues lleva tiempo también eh, como tratando o manejando las personas, pues en ese caso adulto mayor. Y pues la importancia es vital en el proceso de neuropsicología porque se trata de como de plasmar o de llevar de manera paralela en casa las recomendaciones que nosotros damos, por ejemplo, desde la parte cognitiva para promover procesos. Entonces sí es importante, por ejemplo, en niños, que se lleven a cabo las recomendaciones de manera paralela en casa para, por ejemplo, promover procesos de aprendizaje o cosas que nosotros identificamos a partir de la evaluación. Y en adulto mayor también pues para su autocuidado y la promoción de esas funciones cognitivas como la memoria, la atención, que es la idea de mantener la funcionalidad de la persona y pues la independencia. También quería preguntarle, ustedes como psicólogos, como neuropsicólogos, también hacen parte de ese equipo de cuidadores con el paciente. ¿Cómo también es ese proceso también de ustedes? Porque imagino que claramente a diario recibirán muchísimos casos. Entonces, como ustedes como cuidadores, ¿cómo también se cuidan esa parte en cuanto a salud mental? Pues nosotros tenemos algunas jornadas que son extensas pues por el número de pacientes. Sin embargo, sí es importante siempre como tomar algunas pausas o, por ejemplo, a veces que nos comentamos casos porque nos llama la atención o no sabemos de pronto cómo direccionarlo, o cómo complementarlo entre nosotros, pues como equipo.
Entonces, a veces lo comentamos, tenemos como también esa parte como de no llevarnos como tal el caso a nivel emocional a la casa, porque pues es importante pues también separar precisamente eso para evitar también esa carga. Actualmente nosotros nos encontramos en un momento donde nuestra sociedad, pues digamos, le ha dado más visibilidad que antes al tema de la salud mental. En este caso, en cuanto al cuidador, ¿cómo las personas podrían tener herramientas como cuidadores para cuidar también su salud mental? Ok, bueno, la salud mental muchas veces las personas dicen como no es que yo no estoy loco, ¿sí? Pero no se trata de eso, sino que, por ejemplo, la salud física se relaciona totalmente con la salud mental, ¿sí? Entonces, si un cuidador está cansado, está agotado, las jornadas han sido duras, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, donde el cuidador pasa días y es la única persona que está a cargo de la persona, pues se va viendo cierto agotamiento y eso pues viene también consigo como estados bajos de ánimo, como no ha dormido bien, pues también repercute en la parte de procesos cognitivos de estar tan atento, de no estar tan atento como en otras ocasiones. A largo plazo, las dificultades de sueño y ese agotamiento pues también interfieren en esa parte atencional, de memoria y pues toda la parte cognitiva. Entonces sí es importante que, por ejemplo, en las familias haya como no haya una sobrecarga sobre una persona, sino entre varios miembros, y si la red de apoyo no es tan extensa, pues poder contar con otra persona que ayude a suplir ese cuidado. ¿Cómo se puede generar como una balanza para que ambos estados de salud mental pues no se vean como afectados? Pues en casos, digamos, de hospitalización, ahí viene como el rol importante del trabajo interdisciplinar, por ejemplo, con trabajo social, ¿sí? Porque cuando se identifica que la red es tan limitada, entonces se puede empezar a buscar de pronto como diferentes herramientas de otra persona externa o familia extensa que pueda ayudar al rol, ¿sí? Y sí, digamos como que la parte o el sentimiento de culpa muchas veces como de parte y parte, ¿no? O sea, cuando el paciente tiene como sus cinco sentidos y de pronto piensa o dice como no, es que está dedicando mucho tiempo a mí, pero también muchas veces hay culpa por parte del cuidador de pronto de no dejar, digamos, como cierto tiempo para sí mismo, pero sí es importante porque digamos que ahí se va agotando como esos recursos físicos y tomar un espacio, ya sea un día a la semana, un espacio cada día, sí es importante para pues como tomar un aire y literal pues tomar como un espacio para sus actividades, que muchas veces es lo que hace falta como esa conciencia por parte de los cuidadores o de las familias de la importancia de tomar un día o unos días a la semana o un espacio como si fuera, digámoslo así, como una jornada laboral, un espacio para tener una actividad alterna y no enfocado 24/7 a eso. Digamos que hay casos difíciles cuando hay esa red limitada, pero con el trabajo interdisciplinar, pues muchas veces con trabajo social se puede llegar de pronto a una solución. Digamos acá en el Hospital Militar, ¿cómo ha sido su experiencia como neuropsicóloga? Bueno, muy enriquecedora, la verdad, porque, pues bueno, hay casos de todo, ¿sí? O sea, tanto de niños como adultos medios, adultos mayores. En adulto mayor, digamos como que es importante reconocer la variedad o que es heterogénea la población, ¿sí? Entonces, está el adulto mayor que es independiente a pesar de su edad y pues sigue manejando sus cosas independiente, digamos el dinero, el transporte, a pesar de que pues por ejemplo pida carro por aplicación, versus otros adultos mayores medianamente jóvenes, o sea 50, 60 años, que ya se empiezan a deteriorar y lo notan como normal, pero ya es como una idea como cultural también, ¿sí? Entonces muchas veces toman como la parte de envejecimiento, o más bien, que el envejecimiento es igual al declive total de muchas funciones, pero no hay conciencia de que muchas veces no es normal y pues ahí entra la parte de neuropsicología para mirar desde o hasta qué punto es normal o no para lo esperado según la edad.
Entonces sí, realmente ha sido una experiencia muy grande el poder ver, digamos, como la diversidad de las familias, de los pacientes, también los casos de los niños, pues que pasan a través de diferentes procesos y pues esa parte de la familia o los cuidadores. O sea, ¿en qué casos en específico se dice, no, esto lo debe abordar neuropsicología? En el caso de los niños, cuando hay, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, que de pronto se le dificulte cuando están aprendiendo a leer, a escribir, que se dificulta precisamente como ese rendimiento y a nivel de notas, pues se ve, digamos, como cierto diferencia en el rendimiento con otros niños. O, por ejemplo, en la diferencia de rendimiento en matemáticas, que de pronto se le dificulta también avanzar en el aprendizaje de diferentes temas. Y esa parte de aprendizaje no solo en niños pequeños, sino a lo largo de toda la vida académica, incluso universitaria, porque también tenemos pacientes jóvenes de 20 años, 25 años, que consultan precisamente por eso. Entonces es, digamos, como un punto clave para identificar cuando la parte cognitiva, es decir, la parte del aprendizaje que se dificulta respecto como a otros de su misma edad y pues del mismo nivel. En adulto mayor ya o en adulto medio, ya digamos dificultades de atención o de memoria que implican de pronto como, no sé, que se le quedaron muchas veces las llaves o perdió varias veces las llaves y no supo en dónde, o que de pronto se desoriente en lugares conocidos y frecuentados. Entonces esa parte de desorientación no es usual y no es normal cuando es un lugar frecuente y conocido. Cuando es un lugar que uno no conoce, pues es, digamos, como usual o normal, pero cuando es un lugar que sí uno conoce, pues no se consideraría de pronto como de que no es preocupación, porque pues sí se debería consultar. Entonces son cositas como que sí son claves para que identifiquen que es necesario y pertinente la parte de neuropsicología. Y es que justamente ahí es cuando entra también ese trabajo, pues, en empalme con el cuidador. Usted como neuropsicóloga, ¿cómo hace para que ese trabajo pues se vea en conjunto? Porque pues obviamente la persona al quedar no en una zona o en una posición no tan dependiente, pues sí o sí requiere ayuda. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, también ayudar a la familia o al cuidador que lo está atendiendo en ese momento para que también sea consciente del proceso y tampoco le genere ese retroceso? Porque pues me perdonará, no sé, dentro de mi ignorancia, pero digamos que no todas las personas son conscientes también del proceso que va a empezar a vivir, o incluso lo pueden asimilar con, no sé, Alzheimer o cualquier otro, digamos, trastorno, que pues de pronto es muy temprano, pero pues para claramente, pues digamos, diagnosticarlo, pero que sí se puede, pues, generar como una ayuda, me imagino, para que llegue antes de. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, inicialmente es como esa psicoeducación que nosotros hacemos al iniciar el proceso, como que se explica de manera muy general de qué se trata la neuropsicología, porque muchos llegan confundidos y piensan que se trata de psiquiatría o de psicología o de neurología, ¿sí? Entonces, digamos como que explicamos que nosotros abarcamos los procesos cognitivos y que vamos a hacer actividades para evaluar esos procesos cognitivos. Y ya una vez terminamos esa evaluación, hacemos como esa psicoeducación de qué fue lo que se abarcó, qué se encontró y lo que se recomienda, y la importancia de ese acompañamiento. A lo largo luego de las sesiones de intervención, siempre como que el enganche, digamos, o como que el acompañamiento del cuidador va, digamos, como ligado a la orientación que nosotros hagamos. Entonces, ese compromiso del cuidador muchas veces va ligado como también de cómo nosotros le explicamos a la familia de la importancia de estar de manera paralela presentes y pendientes del proceso que se está haciendo. Sí, porque uno encuentra cuidadores desde ambas, digamos, perspectivas, donde está el cuidador que deja al paciente en el consultorio y se va, pero pues digamos que muchas veces uno dice, ven y te comento tal cosa, hay que trabajar tal otra, ¿sí? O el cuidador que pues sí siempre está ahí al lado y que también toca empezar a balancear, ¿no? Entonces, listo, hoy hacemos tal cosa, te explico estos aspectos, vamos a dejarlo solo haciendo tales actividades y esas recomendaciones también cotidianas para promover la independencia, porque muchas veces, por ejemplo, en adulto mayor, es como la limitación de ya no haga nada porque es un riesgo,
Y sí es verdad que hay que cuidar esos riesgos, pero siempre manteniendo y promoviendo esa independencia, ¿sí? Entonces, ese rol del cuidador tiene que ser, digamos, como a partir de esa psicoeducación que nosotros hagamos y de la explicación de la importancia que nosotros, pues, digamos, como que le hagamos ver tanto al paciente como a la familia. ¿Le ha pasado o ha tenido casos donde de pronto la persona no tiene algún cuidado o algún familiar que pues está al tanto? Sí, sí hay casos, bueno, tanto de personas pues muy funcionales, donde uno dice, bueno, me gustaría trabajar de manera paralela en la familia o con recomendaciones en casa y pues el paciente es súper comprometido y súper juicioso, digamos como que no se hace tan necesario, indispensable, como otros casos donde de pronto a veces viene acompañado de una persona u otra. Entonces es muy variable y también se varía en la información que la familia finalmente toma, porque no hay como una continuidad, ¿sí? Entonces sí, efectivamente pasa donde hay pues de los dos casos, ¿no? O sea, la persona, digamos, independiente o incluso con cuidador que están súper comprometidos, como la persona de pronto que sí está de pronto un poco sola y de pronto que dice, no, sí, yo tengo un hijo, pero está fuera del país o está fuera de la ciudad y pues ahí toca con herramientas pues prácticamente solo al paciente, porque pues no podemos tampoco detener nuestro proceso si no hay pues una persona a la que se la pueda dar como las recomendaciones. Obviamente, si ya nosotros vemos que está como en riesgo el bienestar o la estabilidad del paciente, pues obviamente tenemos que activar otro tipo de rutas, pero de manera general, pues digamos, nada que haya puesto como en riesgo el bienestar específico del paciente, que uno diga, no, o sea, toca activar algo porque no es coherente que esté absolutamente solo, no. Doctora, tengamos en cuenta que, digamos, acá en el Hospital Militar Central, pues claramente nosotros recibimos a muchos héroes de nuestra patria que están en combate, que están obviamente en acción y pues llegan acá heridos. En su momento, cuando ellos hacen también, digamos, su proceso de recuperación, también puede entrar la parte de neuropsicología, o sea, si ha requerido. Claro, sí, sobre todo cuando son temas o casos de trauma craneoencefálico. Entonces, digamos que casos donde iban en el camión, en la camioneta y se volcó, entonces tuvieron golpe fuerte en la cabeza, toca valorar, digamos, desde la parte cognitiva, porque hay también como una laguna, digamos, donde la persona, independientemente de la edad, puede no acordarse en el momento que fue el accidente, sino ya cuando estaba en hospitalización, en recuperación. Entonces ahí nosotros entramos a evaluar esas funciones cognitivas, porque muchos de ellos quedan de pronto como algunas secuelas precisamente de memoria, o incluso cuando no hay trauma craneoencefálico, pero sí hay un evento, digamos, emocionalmente fuerte, y si hay afectación de su parte emocional, psicológica y cognitiva, porque digamos que cuando ya trasciende a la parte de estrés postraumático, precisamente por un evento pues fuerte, la persona digamos que ya también se trastorna un poco esa parte del ciclo de sueño, la parte emocional, la parte de regulación, empiezan con ansiedad constante, ¿sí? Entonces eso va también repercutiendo como en la velocidad de procesamiento, que tiende a repercutir a su vez en procesos de atención, de memoria y otros procesos más superiores como los ejecutivos. Entonces sí se relaciona y pues sí estamos también involucrados con procesos de soldados o de personal activo que pues desafortunadamente cae en guerra y pues se relaciona con esa parte cognitiva. Doctora, yo quiero hacer una pregunta y es sobre, digamos, el tema de la neuropsicología. Como usted nos ha venido comentando, tiene que ver mucho con la parte cognitiva de la persona como tal. En la parte, digamos, de terapia ocupacional también se toca estos temas, obviamente no, digamos, de una manera tan profunda, pero la pregunta sería, ¿estas dos pueden trabajar de la mano también? Claro, sí, ahí viene como la importancia del trabajo interdisciplinar. Entonces, la importancia, por ejemplo, de la terapia ocupacional es cuando se necesita como esa promoción de esas actividades cotidianas
para la independencia, ¿sí? Entonces, que si la persona está en silla de ruedas, entonces cómo adaptar ciertas cosas para lograr, digamos, ejecutar algunas actividades funcionales, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, nosotros tenemos más como la parte cognitiva, como de la secuenciación o de la secuencia de ciertos pasos para ejecutar una actividad y, digamos, como reducir los errores, ¿sí? Volvemos de pronto como al tema de adulto mayor, entonces, que ha perdido como la funcionalidad en el tema del manejo del dinero, ¿sí? O de los medicamentos. Entonces, desde terapia ocupacional y neuropsicología se pueden trabajar de manera paralela estrategias, por ejemplo, el manejo de calendarios, el manejo de agenda, cada uno, digamos, enfocándonos nosotros desde neuropsicología como más la parte de atención, de memoria, de secuencias, por ejemplo, bueno, vaya llevando las cuentas o las fechas, por ejemplo, de las citas, la parte de terapia ocupacional, entonces, bueno, vamos a poner, o la sugerencia de, van a tener entonces el pastillero de tal manera. Entonces, la idea siempre es poder tener un trabajo interdisciplinario, que pues bueno, muchas veces se logra, muchas veces no, porque también es difícil cuando las personas viven fuera de Bogotá y de pronto afuera no está el equipo también completo interdisciplinario, pero desde siempre que se pueda, pues sí es lo ideal. Doctora, me gustaría justamente en este momento, con su conocimiento, que por favor le demos un consejo a las personas que nos están viendo, que son cuidadores. ¿Cómo pueden ellos también, digamos, mantener esas herramientas en cuanto al tema, pues, de su salud mental, teniendo en cuenta que no todas las personas que son cuidadoras pues tienen la disposición o incluso la disponibilidad también de poder acceder a un psicólogo, o en dado caso pues están en otras ciudades, de pronto sí se les dificulta un poco? ¿Qué herramientas podrían tener ellos para mantener un equilibrio entre la salud mental de ellos, la de pues, la persona que están cuidando, y que eso no se vea pues claramente afectado para ambos? Bueno, digamos que la sugerencia sería pues empezar por la conciencia, ¿sí? Desde que uno sea consciente de que se necesita algo, pues digamos que ahí ya se empieza como el primer paso, ¿sí? Entonces es la conciencia de la importancia de que realmente es necesario un espacio, como lo decía, ya sea diario o a la semana, donde tomen su, valga la redundancia, su espacio, su tiempo para ellos mismos, así sea para estar sentados en un parque respirando, ¿sí? O salir a caminar o hacer algo que les guste, escuchar música, si están de pronto en una zona rural, caminar o sembrar o hacer algo que les guste, ¿sí? O que hayan hecho anteriormente y que les gustaría retomar, o que hayan escuchado y que les gustaría aprender, ¿sí? Entonces, que piensen en cosas que les gustaría hacer, si tuvieran un tiempo a la semana o un tiempo al día, y poco a poco, obviamente nada desde la noche a la mañana, sino que poco a poco ir de pronto como cultivando ciertos minuticos, cierto momento para ir haciendo esa actividad, ¿sí? Entonces, no sé, qué me gusta caminar, entonces listo, voy a caminar 10, 15 minutos las primeras veces, ¿sí? O voy a caminar, me voy a ir a tal zona que me gusta, entonces voy a hacerlo el otro fin de semana, ¿sí? Y de esa manera pues también ir articulando con la familia o conocidos para poder tomar esos espacios, ¿sí? Porque pues si no hay ese apoyo pues es difícil, digamos, generar esos espacios, pero sí es importante que en las familias se sepa que es importante como rotar ese cuidado para que todos tengan como esa calidad, tanto el paciente como los cuidadores. Ok. Bueno, doctora, pues la verdad, muchísimas gracias por este espacio. De verdad creo que es algo muy enriquecedor, incluso también para las personas que, como lo decíamos, pues de pronto no tienen un acceso, pero que de pronto sí pueden ver este podcast y decir como, bueno, por lo menos acá puedo tener o sacar ciertas herramientas y ser consciente de que la salud mental no solamente es importante, digamos, de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. Exacto, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.